empresarios y fiscalistas que nos acompañan nuevamente en el evento fiscal de los jueves. Debido a que contamos con nuevos participantes, me permito presentarme. Soy Pedro Guillén Mariscal, presidente corporativo de GM Business Law Firm. Es una firma de fiscalistas que tiene más de 30 años de experiencia y es quien ha organizado este importante evento. En este momento de emergencia sanitaria, la tecnología nos permite estar en contacto y en una comunicación permanente. Toda vez que el SAT continúe operando parcialmente, es necesario que nuestras empresas y los fiscalistas continuemos atendiendo requerimientos y situaciones que el SAT todavía continúa presentando. En esta sesión incluiremos dos temas. El primer tema es el seguimiento a la sesión anterior del tema penal fiscal. Y el segundo tema es el respecto del impacto que está teniendo en nuestras empresas y en nuestros negocios las disposiciones fiscales que se están llevando a cabo ahorita por el tema de la emergencia sanitaria. La metodología que llevaremos a cabo será como la anterior, que será una charla cordial con nuestro invitado especial, y las preguntas se efectuarán por vía del chat y las contestaremos posteriormente con el propósito de no interrumpir la dinámica de la exposición de nuestros invitados. Para desarrollar este evento en materia penal, contamos con la valiosa participación del doctor Eduardo Lima, quien es uno de los abogados más prestigiados en México en materia penal. El doctor Lima nos aportará adicionalmente su vasta experiencia como penalista, su litigio, su práctica profesional, que es muy vasta y que ha obtenido resultados que incluso han obligado a que la legislación penal fiscal sea modificada. En la sesión anterior, el maestro Greenham abundó sobre lo que es un delito fiscal y sus diversas implicaciones. Continuando con el tema, le solicitaríamos al doctor Lima que nos abundara un poco sobre quiénes serían los responsables en el caso de un delito fiscal. Sí, gracias. Buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días a todos. Solamente quisiera preguntar, ¿me escucho bien? ¿Se escucha? Muy bien, doctor. Perfecto. Bueno, sí, en materia tributaria, específicamente en materia penal fiscal, la responsabilidad de los delitos, pues al igual que en todos los demás delitos, y recae en el autor directo. El autor directo básicamente es la persona que realiza la conducta descrita dentro de la ley penal. Ahí no hay mucho tema para debatir. Básicamente es una de las formulaciones clásicas del derecho penal. Sin embargo, en materia de delitos fiscales cobra gran importancia tres formas adicionales de participación, que pudiera dar lugar a la consideración de que se puede ser responsable de la comisión de los delitos fiscales. El primero de ellos es el tema de la coautoría, que para efectos tributarios ha seguido una serie de criterios especiales muy interesantes, porque si bien es cierto el tema de la coautoría en el propio derecho penal, nos exige el que se cumplan tres supuestos que evidencian la existencia de un plan, la posibilidad de interrumpirlo y el acuerdo previo de llevarlo a cabo. En materia tributaria, el criterio para iniciar un proceso en contra de los integrantes de un consejo de administración se basa esencialmente en el cargo en el que tienen y se deriva de una serie de disposiciones legales que previstas en otras normas los hacen responsables del mantenimiento de la contabilidad dentro de la empresa. Entonces, es muy importante advertir el tema de la coautoría, que nosotros quisiéramos, por supuesto, que su estudio fuera bastante riguroso para que desde luego pudiera dar seguridad jurídica a los integrantes de una empresa. Y en ocasiones, pues bueno, la labor
más importante para a lograr una exitosa defensa, pues corresponderá al abogado o advertir o cuestionar, debatir con la propia autoridad hacendaria si en el caso realmente hay una coautoría en un delito fiscal. Además de ello, el legislador en el artículo 95 del Código Fiscal de la Federación creó dos formas adicionales de autoría, y una de ellas específicamente prevista en la fracción octava del artículo 95 del Código Fiscal de la Federación, y en este caso, saliéndose de cualquier debate, cualquiera de los límites relacionados con la coautoría, lo podríamos decir de manera sencilla: se es responsable en la comisión de los delitos tributarios de omisión simplemente por tener la calidad de garante, dice la ley, derivada de un estatuto social. Es decir, básicamente con el ser integrante del Consejo de Administración, traduciéndolo en un ejemplo, en los delitos de omisión tributaria ya se estaría en alguno de los supuestos de ser responsable de delitos fiscales. Quiero aquí hacer dos cuestiones, una acotación importante. En el Código Fiscal de la Federación, esencialmente yo encuentro dos delitos de omisión. Es decir, esta forma de participación permite llevar a proceso, vincular a un procedimiento penal a los integrantes de un consejo de administración por el simple hecho de serlo. Pero solamente aplica para dos tipos de delitos: los delitos de omisión en materia tributaria. ¿Y cuáles son estos delitos de omisión? Yo encuentro dos: el previsto en el artículo 109, fracción segunda, del Código Fiscal de la Federación, y el 109, fracción quinta, del Código Fiscal de la Federación. La fracción segunda nos habla de el omitir las contribuciones que se hubieran retenido. Básicamente, el caso más usual es la retención del impuesto sobre la renta a los trabajadores. Ahí hay una omisión. Y cuando la empresa incurre en esa omisión, el nivel de exigencia para que una persona pueda ser considerada como probable responsable de un delito en términos de esta nueva forma de participación, es mucho más básico, requiere menos exigencia para su demostración. ¿Y cuál es el otro delito de omisión que encuentro? El 109, fracción quinta. El 109, fracción quinta es dejar de presentar la declaración anual. Dejar de presentar la declaración por más de 12 meses y dejando de pagar las contribuciones correspondientes. El artículo 109, fracción quinta, sanciona a quien omita presentar por más de 12 meses la declaración de un ejercicio y dejando de pagar la contribución correspondiente. Entonces, estos son los dos grandes supuestos de omisión, en la cual, si lo pudiéramos decir de una manera muy sencilla, es muy fácil plantear el caso de una responsabilidad de las personas que se encuentran dentro del Consejo de Administración, que son representantes desde este ámbito de una empresa, para ser vinculados con la comisión de un delito fiscal. 109, fracción segunda, omitir enterar contribuciones retenidas, y 109, fracción quinta, dejar de presentar la declaración de un ejercicio y dejando de pagar las contribuciones correspondientes. Fuera de los casos de omisión, este supuesto de autoría no es aplicable a las personas. Por ejemplo, imaginémonos un 108, que es el delito de fraude fiscal genérico, exige la realización de engaños. Como es una conducta activa, este supuesto de sancionar por el solo hecho de ser integrante del Consejo de Administración ya no sería aplicable. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Sí se reduce la exigencia, pero solamente para los delitos de omisión. Y eso, desde luego, sí llama la atención, pues para las personas que sean integrantes del Consejo de Administración de una empresa, pues para ver qué es lo que se tiene que hacer en aras de disminuir el riesgo de incurrir en un delito fiscal. Y por último, la tercera, el mismo artículo 95 del Código Fiscal de la Federación, que es el que establece las formas de autoría y participación para los delitos tributarios, establece en la fracción novena la responsabilidad de los asesores. Hace muchos años era muy difícil que se vinculara con un proceso penal al contador,
por ejemplo. Yo recuerdo los casos y las experiencias en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Era dificilísimo que el contador pudiera estar vinculado con un delito fiscal. Sin embargo, con esta nueva fracción, con la nueva adición, artículo 95, fracción 9 del Código Fiscal de la Federación, el contador, los abogados, los administradores, los economistas, los asesores fiscales se acercan cada vez más a la posibilidad de ser considerados también como responsables de un delito fiscal. Y dice la ley, básicamente, con proponer actos que lleven a la comisión de un delito fiscal. Proponer, sugerir y, pues, desde luego, realizarlos materialmente, pero nos vamos hasta los límites más esenciales del derecho penal, básicamente con la propuesta. Entonces, hay que tener cuidado también, porque no solamente la persona, como decíamos, que comete el delito directamente, no solamente en casos de coautoría con los grandes rubros de seguridad jurídica para determinar en qué casos sea no coautoría, sino en los casos en los que por el simple hecho de ser representante integrante del Consejo de Administración ya se puede dar la responsabilidad penal. Y también, ojo, con el tema de los asesores fiscales, porque ya tienen una forma de autoridad de participación específicamente prevista en el código que pudiera ser perfectamente aplicable a ellos. Pues muy interesante, doctor. O sea que prácticamente todas las personas que de alguna manera tienen que ver con los temas fiscales de la empresa, pero no solo eso, sino también con temas administrativos, pueden estar vinculados. Muy clara Sí, su explicación, doctor. sí. ¿Cuáles serían los principales delitos en materia fiscal que pudiéramos conocer? O sea, para que los empresarios puedan decir, oye, ¿cuáles son los principales supuestos en los cuales puedo yo caer y que tengo que, pues, prever y cuidar para no caer en esos supuestos? Sí, en materia de delitos fiscales, el Código Fiscal de la Federación incorpora el tema del delito de contrabando y sus equiparados. Y también por una parte, y después los delitos de defraudación fiscal. Y en un tercer nivel, pues una serie de casos genéricos relacionados con las facultades de comprobación, con control volumétricos. Pero voy a sacar tres y yo pudiera plantearlos de la siguiente manera. En un primer término, identificar en un gran rubro los artículos 108 y 109, que son los delitos de defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada. En un segundo momento, el artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación, que es el 113 bis, aquel en el que se sanciona el uso, la adquisición de facturas apócrifas, que por supuesto tiene una gran difusión en los medios de comunicación en nuestra actualidad, porque a partir de pues se generan sanciones más graves para el contribuyente y las personas que se encuentran relacionadas con esto. Y en tercer lugar, algunos supuestos del artículo 110 del Código Fiscal de la Federación que creo que sí es muy importante que los tengamos presentes. Primero, el tema de dejar de inscribir a una persona durante más de un año cuando exista esa obligación. Y segundo, el tema relacionado con los cambios del domicilio fiscal, que la verdad por cuestiones incluso a veces administrativas, pues los datos pueden resultar falsos o puede dar esa impresión de que resultan falsos o de que se abandonó el domicilio fiscal y estaríamos en un tema de un delito. Entonces, ojo con los supuestos previstos en el artículo 110 vinculados con el tema de los cambios de domicilio fiscal. Pero el gran rubro y el que pues, más ocupa nuestra atención es el 108 y el 109 del Código Fiscal de la Federación y ahora el 113 bis del Código Fiscal de la Federación. El primero, el 108 es un fraude genérico, desde luego ajustado al contexto del ámbito tributario, es decir, mediante el uso de engaños, omitir una contribución. Este delito es importante porque cualquiera de nosotros nos preguntaríamos, ¿qué es un engaño? ¿En qué casos es un engaño? Y esto da lugar a una gran cantidad de supuestos y dependerá del caso particular. De cada caso particular, quien esté formulando la querella, quien determine que hay un engaño, dará sus argumentos por los cuales determine que en el caso el contribuyente realizó un engaño.
y por supuesto corresponderá al contribuyente, pues en el ejercicio de la defensa, sostener la posición que defiende sus intereses y por supuesto acompañar las pruebas que así lo tengan para desvirtuar el tema del engaño. Vale la pena decir que el artículo 108 en el tema de los engaños es probablemente el delito por el cual más se formulan querellas y más se han formulado históricamente querellas en nuestro país y por lo tanto merece nuestra atención. Es un delito en el cual el elemento esencial es el engaño y a partir de ahí ha generado la posibilidad de que muchas conductas puedan ser consideradas dentro de esto. Los previstos en el artículo 109, que son básicamente los defraudación fiscal equiparada, y aquí hay tres casos, bueno, vamos a señalar tres casos esencialmente. Primero, el 109 fracción primera, que yo llamo la atención sobre este artículo, porque si nos detenemos a referirnos a la redacción del artículo 109 fracción primera, nos daremos cuenta que a este supuesto se pueden ajustar resultados derivados de la práctica de las facultades de comprobación de la autoridad fiscal en las cuales se hayan emitido una resolución determinativa de crédito fiscal a partir de una determinación presuntiva de impuestos. Es común, desde luego a partir del análisis de las cuentas bancarias, que se lleve a cabo una determinación presuntiva de impuestos. Y este caso es muy particular porque es muy probable que se pueda ajustar a lo que establece el artículo 109 fracción primera. El artículo 109 fracción primera también tiene un caso en el que llamo la atención, el tema de la discrepancia fiscal. Ahora que estamos en una nueva realidad con la factura instantánea, con el pago de tarjetas de crédito y un verdadero sistema electrónico, una verdadera plataforma que pueda hacer cruces de información. La discrepancia fiscal, desde luego, es muy fácil que pueda ser detectada y el artículo 109, fracción primera, en su segunda hipótesis, nos refiere al tema de la discrepancia fiscal. Entonces, cuando los medios de comunicación, cuando los grandes difusiones encontramos temas de determinación presuntiva y cuando encontramos temas de discrepancia fiscal, tengamos presente, sí, que tiene un aspecto administrativo, un aspecto de determinación de créditos fiscales, pero tenemos que tener la plena conciencia de que también se encuentran contenidos descritos dentro de alguna manera como uno de los supuestos de defraudación fiscal equiparada y eso pues nos lleva a que tengamos cuidado. Otro de los supuestos de la defraudación fiscal equiparada, ya lo habíamos dicho, el omitir el entero de impuestos retenidos. Otro es precisamente omitir presentar la declaración anual por más de 12 meses, dejando de pagar la contribución correspondiente. Y uno que quiero referir, el artículo 109 también establece que se sancionarán las conductas que consten en actos simulados. Es decir, el artículo 109, fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación está sancionando la simulación de actos que también dentro de este gran contexto de facturas falsas, facturas apócrifas, carentes de materialidad, y vamos a advertir que también en casos que se vinculen con esto, pueden dar lugar a una simulación. Y esto es interesante porque el tema es que pudiera haber incluso un concurso de delitos, no solamente la fracción, el tema relacionado con las facturas falsas, sino también el supuesto al que alude el 109 fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación, y esto da lugar a que desde luego pues se incrementen las penas, lo que pues genera una cuestión de alerta pues desde luego para todos los para los contribuyentes pues ante la necesidad de pues tener una verdadera revisión de cómo se están llevando a cabo los actos de la empresa o en lo particular, porque ya el grado y la posibilidad de que se pueda incurrir en varios delitos a partir de supuestos de simulación es latente y eso llevaría a sanciones más amplias. Y por último, el 113 bis del Código Fiscal de la Federación, que es el tema de las facturas apócrifas. Vale la pena decir que
nosotros podemos entender, desde luego, que las personas que expidan, que mediante alguna serie de maquinaciones lleven a cabo facturas sin contar con una infraestructura para prestar a cabo los servicios que supuestamente están realizando, pues desde luego es claro ese supuesto, pero también el Código Fiscal de la Federación sanciona quien adquiera estos documentos. Y van a decir que el adquiera ni siquiera se refiere a una cuestión propia, como pudiera ser una generación de engaño, un consenso. Básicamente, la adquisición nos está llevando a ubicarnos en un supuesto de este delito fiscal, lo cual también, desde luego, hay que analizarse porque más allá de las cuestiones de dolo, más allá de las cuestiones de maquinaciones, de una manera más simple, conforme está redactado el Código Fiscal en la actualidad, se pudiera incurrir en este delito 113 bis del Código Fiscal de la Federación, que además, pues en algunos supuestos, cuando excede 7.800.000, puede dar lugar a que sea considerado también como delincuencia organizada, con toda la serie de consecuencias más graves del propio derecho penal, como es el que no se pueda tener derecho a permanecer libre durante el seguimiento del proceso, al inicio de acciones de extinción de dominio, al incremento de las penas, lo cual, desde luego, pues es una cuestión que hay que tomarse en cuenta y habrá que llevar las medidas preventivas para evitar estar en alguno de estos supuestos. Entonces, muy brevemente, 110 en los temas de cambio de domicilio, 108 defraudación fiscal genérica, 109 en sus diversas hipótesis de las defraudaciones equiparadas, y por último, el gran tema que nos ocupa en estos días, que es el 113 bis, vinculado con el tema de facturas apócrifas. Perfecto, doctor. Muy amplio y muy interesante cada uno de los temas, y creo que nos permite entender que los supuestos son variados, por lo que tenemos que tener los asesores pues mucha actualización para aconsejar perfectamente a nuestros clientes, y por el lado de las empresas pues tomar ya las medidas con más cuidado para evitar incurrir en un posible ilícito penal. Hay otro tema que él nos comenta, me pidieron lo repitiéramos, es el tema de cuando la empresa en su operación normal realiza una adquisición de un proveedor, el proveedor le da una factura, como acabas de comentar, falsa, y entonces resulta que él cae en un supuesto que sin querer y sin desearlo, pues simplemente le llegó de rebote, vamos a llamarlo así. Otro supuesto es cuando ese otro tercero, le hace una retención de impuestos y simplemente no la entera al fisco federal. Entonces, desde el punto de vista administrativo, sabemos que el fisco pues te hace corresponsable del pago del impuesto que nunca recibió, como por ejemplo cuando alguien tramita una devolución de IVA y el SAT revisa y resulta que nadie pagó el IVA, pues no te devuelve, aunque te hayan retenido a ti. En esos supuestos, que es el tercero, el malo de la película, penalmente, ¿qué efecto tendría en el empresario que trata de actuar correctamente? Pues sí hay un problema porque hay una importante serie de prácticas que se han denominado como planeación fiscal agresiva. En muchos casos ya ni planeación fiscal son, la verdad son verdaderas defraudaciones, pero dentro de ese genérico pues habría que ver casos específicos. Desde luego está el entrega de facturas que eventualmente se termine que carecen de materialidad por no existir razón de negocios. Desde luego el tema de las retenciones y también, por supuesto, el tema del outsourcing. Recordemos que a principios de este año se debatía si generar un tipo penal específico para el outsourcing. Actualmente, pues ya no está detenida esa discusión. Sin embargo, no significa que casos como el outsourcing no se puedan llevar al terreno penal, y se puede llevar. Y eso es muy interesante que se tenga presente a partir de dos vías, del 113 bis que hemos comentado, pero también del 109 fracción cuarta, relacionado con la simulación de actos. Es decir, en cualquiera de estas dos modalidades se puede encuadrar cualquiera de estas conductas.
probablemente se pudiera considerar, pues sí, eventualmente para que nos encontremos en el 113 bis y tengamos el tema de que se considere como delincuencia organizada y se agraven las consecuencias del derecho penal, se requiere un monto alto, ¿no? 7.800.000. La gente puede decir, bueno, pues si no se está dentro de los 7.800.000, la consecuencia puede ser otra. Bueno, sí, pero el 113 bis sanciona a todas las conductas, no solamente con el tema de que eventualmente se genere un monto en los temas que estamos diciendo. Sin embargo, lo sanciona a partir de la realización de conductas y yo destaco básicamente no solamente la expedición, sino también la adquisición, pero fuera de ese encontramos el relacionado con la simulación. Entonces, si eventualmente pudiéramos encontrar que el 103 no se encuadraría por alguna de las otras cuestiones, la autoridad hacendaria tiene también la posibilidad de el mismo tema de facturas apócrifas ubicarlo en un tema de simulación y peor aún, si tiene los elementos suficientes, encontrar elementos para que se puedan encuadrar los dos supuestos, tanto el delito relacionado con simulación como el delito relacionado con facturas apócrifas. Entonces, hay una gran cantidad de supuestos que se pueden generar en el ámbito de estos dos artículos, el 113 bis y el de simulación de actos jurídicos, en los que basta con que se adquiera una factura que se considere que pues resulta apócrifa. Recordemos que es muy común saber que no se refiere al que sea apócrifa en cuanto al contenido, lo cual eso pues desde luego es más difícil, sino en cuanto a su esencia, en cuanto al fondo, en cuanto a la materialidad. Y ahí en México tenemos un gran debate, porque si bien es cierto, existen pronunciamientos teóricos, pronunciamientos de distinguidos juristas, de distinguidos fiscalistas acerca de qué se tiene que considerar materialidad. A partir del principio de seguridad jurídica, considero que debería de haber ciertos lineamientos que nos permitieran establecer en qué casos razonablemente se puede considerar que existe y en qué casos no. Pero mientras no pase eso, la verdad es que nos estamos sujetando a un debate importante de criterios en que cada una de las partes sostendrá desde luego su verdad y la única manera, básicamente la única manera de una defensa eficaz, pues sería desde luego tratando de demostrar con la documentación suficiente, con la previsión suficiente, que no se está en alguno de estos supuestos de simulación, sino que las operaciones sí fueron realmente realizadas. Y esto nos lleva simplemente a una cuestión. Tenemos que realizar una planeación, tenemos que realizar una nueva reestructura, una revisión de cómo están haciendo las cosas los contribuyentes, cómo lo estamos haciendo dentro de las empresas, para de manera previa generar un escenario de defensa para aquellos casos en los que la autoridad fiscal pudiera considerar que estamos incurriendo en un caso de la utilización de facturas carentes de materialidad. Perfecto, doctor. Pues muy interesantes todos sus comentarios y aportaciones. Invito a todos los participantes a que si tienen dudas o interés en que se amplíe algún comentario más y demás, nos lo hagan llegar y le solicitaremos al doctor Lima nos apoye con eso. ¿Sí? Muy amable doctor Lima. Procedemos ahora a la segunda parte de esta presentación, que tiene que ver con lo que está pasando para efectos fiscales en nuestro país derivado de la emergencia sanitaria. Ha habido muchas contradicciones, ha habido diversas versiones de cuestiones que si se aplican, no se aplican, a partir de qué fecha, etcétera. Entonces vamos a tratar de aclarar lo que legalmente está vigente, lo que legalmente se puede hacer y lo que no se puede hacer. Derivado de esto, empezamos con que las propias autoridades que tienen que ver con el tema fiscal, que básicamente es el SAT, obviamente,
es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es el Poder Judicial de la Federación y paralelamente la Procuraduría de Defensa del Contribuyente. Cada uno de ellos ha emitido diversos decretos en los cuales modifican los tiempos que van a durar las suspensiones de plazo, las actividades que se pueden realizar, las guardias, etc. En este momento, afortunadamente, se llegó prácticamente ya a una situación común para todos, que es suspender operaciones desde el 4 de mayo hasta el 29 de mayo. Sin embargo, el SAT todavía no lo hace oficial, aun cuando ya lo está manejando extraoficialmente. ¿A qué me refiero extraoficialmente? Existen dos fórmulas para poder llegar a que legalmente ya existe obligatoriedad en las cosas. La primera y la más importante es la publicación en el Diario Oficial de la Federación. El SAT, la única publicación que ha hecho es el acuerdo por el que se delegan diversas facultades a los servidores públicos, que ya se los explicaremos en un momento más. Pero por otra parte existe un sistema que se creó en la miscelánea que se llama versiones anticipadas. Estas versiones anticipadas, el SAT tiene obligación de subirlas a su portal durante el proceso en que determina cómo va a regular el decreto que se va a publicar en el Diario Oficial. En el caso actual del tema de la contingencia sanitaria, prácticamente lleva ya 6 versiones anticipadas, 6 versiones anticipadas que ha ido puliendo y que también nos ha dado oportunidad a los contribuyentes de aportar algunas ideas con el propósito de que el decreto que se publique realmente tenga algún beneficio para los contribuyentes, pero sobre todo que dé certeza jurídica de qué aspectos están difiriendo, qué aspectos no se están dando ningún plazo adicional y se deben de cumplir en sus fechas, etcétera. Entonces, aquí en la sexta versión anticipada que se publicó el día de hoy, prácticamente están ya los lineamientos conforme los que va a salir el decreto. Pero mientras no salga el decreto, no es obligatorio el cumplimiento. Ahora, vamos nosotros a ver los supuestos que tenemos ahorita en cuanto a las acciones que se están tomando y cuáles ya son obligatorias y cuáles tenemos que esperar a que se publique el decreto en el Diario Oficial de la Federación. En el tema de avisos y declaraciones de impuestos, no ha habido ninguna prórroga. Incluso la prórroga que ya se publicó por diversos medios en el sentido de que para personas físicas la declaración anual se concede una prórroga hasta el día último de junio. El problema es que esto no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación. Y aunque damos por hecho que así es, y esperemos que así se respete, porque la misma autoridad lo ha hecho saber por medios de difusión pública, legalmente hoy no se tiene la base jurídica para decir que efectivamente tenemos la prórroga hasta el día último de junio. Sin embargo, en esta sexta versión anticipada ya viene también contemplado, entonces consideramos que sí se va a llevar a cabo. El resto de los avisos, declaraciones y demás siguen en sus términos. No hay ninguna prórroga para ninguno de ellos, sobre todo porque son los que se realizan vía electrónica. Esta sexta versión anticipada, en términos generales, lo que está señalando es que todo lo que se refiere a obligaciones legales que deban ser presenciales, se va a suspender el plazo hasta el día último de mayo. Sin embargo, todas las que sean electrónicas continuarán en sus términos. Ese es el marco genérico. Hay una buena, que es que las devoluciones de saldos a favor continuarán llevándose a cabo como hasta el día de hoy. ¿Esto qué quiere decir? En el caso de personas físicas, las devoluciones, como ustedes saben, prácticamente son automáticas. En el momento en que se hace la solicitud de devolución, si los datos del contribuyente coinciden con los registros del SAT, pues la devolución procede de inmediato. ¿Cuándo no va a proceder? Bueno, cuando a lo mejor algún proveedor, algún gasto médico, no se llenó correctamente el recibo de honorarios, cuando hay errores de forma. En ese caso, se tendrá que aclarar y solicitar la devolución y tendrá un plazo mayor.
Donde tenemos el problema es con los contribuyentes, personas físicas con actividad empresarial o las personas morales en general. Porque aquí, dado la experiencia del SAT, que así lo manifiesta, de que han habido solicitudes que son notoriamente improcedentes, se llegó al exceso por parte de la autoridad de solicitar prácticamente el 100% de la demostración de los saldos a favor. Esto sobre todo en empresas que tienen gran cantidad de proveedores y clientes, pues representa una titánica labor, que sin embargo, si queremos obtener la devolución, la tenemos que llevar a cabo. Y la tenemos que llevar a cabo y al final del día el SAT sí está devolviendo cuando realmente se le demuestra todo esto. Pero la labor administrativa es muy compleja. Y aquí cuando se tramite una devolución de saldo a favor, es muy importante revisar los comprobantes fiscales, sobre todo de nuestros proveedores, porque si existe algún proveedor que la autoridad lo considera EFO, automáticamente no procede la devolución, aun cuando sea el 1% de sus proveedores, una cantidad mínima. Si se presenta el caso, lo que debe de hacer la empresa es presentar una declaración complementaria, eliminando esos comprobantes, y en ese supuesto, entonces sí, procederá a la devolución. Y el otro tema que toma en cuenta mucho la autoridad para autorizar la devolución es la simetría fiscal. Esto es que alguien en el proceso de la cadena productiva haya pagado el IVA, ¿sí? Cuando revise el SAT y nadie pagó, aun cuando a nosotros nos hayan retenido el impuesto, el SAT no lo devuelve. Entonces, ese tipo de cuestiones muy delicadas y muy finas tenemos que tener en cuenta para poder llevar a cabo el trámite de devolución. Otro tema que está siendo muy importante, como comentó ahorita el doctor Lima, es el domicilio fiscal. El domicilio fiscal, actualmente muchas empresas tienen sus oficinas cerradas totalmente. ¿Por qué? Porque pues, la emergencia sanitaria así nos obliga a hacerlo. Sin embargo, corremos el riesgo, mientras no se publique una suspensión de visitas de parte del SAT, que de hecho consideramos que no las están haciendo con tanta frecuencia, corremos el riesgo de que consideren el domicilio como no localizado en términos del Código Fiscal de la Federación. Entonces es muy importante, la sugerencia es dejar siempre por lo menos una persona que dé información al respecto para poder recibir cualquier cosa, en tanto no se publique en el diario oficial que el SAT ya no las va a realizar durante el periodo de contingencia ambiental, ¿sí? Asimismo, en el acuerdo de delegación de facultades es muy importante que ya se autoriza que las administraciones desconcentradas a nivel administrador y subadministrador realicen verificaciones del domicilio del contribuyente. Aquí voy a tocar un tema muy, muy delicado. Actualmente es muy importante considerar que muchas empresas, el Código Fiscal establece que el asiento principal de tus negocios será el domicilio fiscal. Pero muchas empresas ponen una oficina que no tiene el principal asiento de sus negocios, no realizan realmente actividades de este tipo y la consideran el domicilio fiscal. Bueno, actualmente, de acuerdo a la delegación de facultades, el SAT podrá verificar dónde realmente realizas tu domicilio, tienes tu domicilio fiscal, y es el que se considera para efectos de todas las cuestiones y trámites ante la autoridad. Entonces, es muy importante que el domicilio fiscal reúna los requisitos que establece el código, porque de lo contrario, se podrá considerar que no se encuentra el domicilio fiscal del contribuyente. Para estos efectos también, en el tema del domicilio, es que corresponda a algunos de los supuestos que establece el código. Esa es la situación. Todos los verificadores podrán estar revisando, digo, esperemos que en este periodo no, pero cuando regresemos, todo lo que pueda pasar en ese sentido. Por otra parte, hay negociaciones, estoy tocando temas que son recurrentes y que nos han hecho saber a ustedes que qué tratamiento fiscal le damos, ¿sí? Tenemos otro tema, el arrendamiento de inmuebles. Actualmente muchas empresas pues, no están operando y prácticamente los pisos de las oficinas se encuentran vacíos. Sin embargo, el arrendador y el arrendatario pueden llegar a un acuerdo de disminución de rentas, del importe del pago de las rentas. ¿Por qué? Porque pues, el arrendatario no lo está recibiendo
no lo está utilizando y el arrendador prefiere cobrar menos, pero cobrar, ¿sí? Entonces aquí es muy importante el contrato de arrendamiento, que se tiene que modificar, elaborar un adendum o establecer alguna fórmula, porque de lo contrario, la disminución en el importe de la renta que recibe el arrendatario, el SAT lo puede considerar como ingreso acumulable. ¿Por qué? Porque es un beneficio que está obteniendo el arrendatario. Entonces, es muy importante asesorarse bien para que los contratos que se realicen en función de este nuevo acuerdo contemplen la disminución de rentas como el pago total de la renta y no un beneficio que se le está otorgando al arrendatario. Otro tema es cuando una empresa recibe un apoyo por un organismo privado, por ejemplo, para que la empresa pueda continuar operando en su actividad. Esos beneficios definitivamente los va a considerar el SAT como ingreso acumulable. Entonces, tenemos que verificar, en el caso de organismos privados, cuando den un beneficio a una empresa, pues considerar que se va a considerar un ingreso acumulable. En el caso de que lo otorgue instituciones oficiales o públicas, siempre en los decretos que se establecen ese tipo de beneficios, se considera cuando sí va a considerarse como exento del pago de impuestos. Ese es otro supuesto diferente. En el caso de los de apoyo a los trabajadores, si a nosotros lamentablemente alguno de nuestros empleados se ve contagiado por el virus y de alguna manera pues tiene que recibir tratamiento médico, hospitalario o lamentablemente funeral, es muy importante establecer bien el plan de previsión social ahorita para que esos gastos en el futuro no lo vaya a objetar la autoridad. Esos beneficios que les demos a los trabajadores tienen que reunir todos los requisitos que establece la ley para que sean deducibles de impuestos para la empresa. Porque si no son otorgados en forma general y con todos los requisitos que establece la ley, el SAT podrá considerarlos como no deducibles, aunque haya sido un apoyo a los trabajadores. Por otra parte, en otro tema, que es el de la firma electrónica, se estableció un procedimiento electrónico no presencial para poder generar o actualizar la contraseña. Aquí es importante distinguir dos aspectos diferentes. Cuando tú inicias la solicitud de tu firma electrónica, no se ha autorizado que se realice vía electrónica. Tiene que hacerse la presentación física hasta este momento. Entonces, aquí el problema que tenemos es que no hay citas. Si ustedes solicitan una cita en el SAT, pues no hay, están saturadas las pocas que se están otorgando. Entonces, prácticamente es imposible hacer en este momento el trámite. El otro riesgo muy delicado que tenemos que cuidar es la parte de el vencimiento de nuestra firma. Si nosotros la renovamos antes del vencimiento, lo podemos hacer vía electrónica. Pero si se vence nuestra firma, entonces ya no podemos hacerlo vía electrónica, tiene que ser presencial. Y como les comento, en este momento, pues no hay citas en el SAT. Entonces, es muy importante revisar cuándo vencen nuestras firmas para evitar caer en el supuesto. Otro tema muy importante es las facultades de comprobación. El SAT continúa realizando las facultades de comprobación. En el decreto que esperemos se publique en estos días, ya restringe las auditorías directas y establece que en este proceso solamente se podrán continuar las electrónicas. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Mientras esto no se publique, si ustedes tienen que entregar algo dentro del proceso de una auditoría, pues tienen que hacerlo, porque no se ha suspendido oficialmente los procedimientos de auditoría. Sin embargo, si se publicara esto, esperemos que sea ya en 2 o 3 días más, prácticamente ya suspenderían todas las acciones que sean presenciales y dejaríamos nada más solamente las electrónicas. Entonces, pero este tema de las electrónicas vuelve a ser muy importante. Si nosotros tenemos que desahogar alguna información dentro del trámite de una auditoría, pues requerimos información que tenemos en nuestra empresa, requerimos integrar documentos y demás. Entonces, esto de que sea electrónico es entre comillas,
porque la empresa tendrá que enviar a sus contadores físicamente a integrar sus documentos, a armar todo lo que se tiene que presentar y demás. Entonces aquí hemos insistido nosotros con la autoridad que realmente sea una suspensión total durante este periodo, porque entonces no tiene ningún sentido obligar a que cierren las empresas y demás cuando los trámites que hay que entregar al SAT pues requieren la presencia física de nuestros contadores dentro de las empresas. Ese es otro punto muy, muy importante. El otro es los medios de impugnación. Si a nosotros se nos resuelve el día de hoy una liquidación, nos notifica una liquidación, o se nos resuelve un recurso de revocación, nosotros tenemos que impugnarlo electrónicamente, porque es lo que se puede hacer ante el SAT, ¿sí? Entonces, no se estaría suspendiendo ningún procedimiento para ello. El caso más grave es el del recurso de revocación. Si se resuelve el recurso de revocación el día de hoy, nosotros recuerden que tenemos 10 días hábiles para garantizar el interés fiscal, en caso que nos veamos a juicio. Pero por otra parte, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa sí suspendió operaciones. O sea, no podemos presentar la demanda de nulidad porque están suspendidas las operaciones. Entonces, el Código Fiscal establece que para suspender el procedimiento administrativo de ejecución se tendrá que tener un medio de defensa interpuesto que no lo podemos presentar porque está suspendida las operaciones del tribunal y además esté garantizado el interés fiscal. Entonces, aquí sí se presenta un problema de carácter legal que tenemos que tener mucho cuidado porque el procedimiento administrativo de ejecución, de acuerdo a al decreto que se presenta a publicar, aparece que no se suspende. O sea, no está suspendiendo el procedimiento administrativo de ejecución. Entonces, si nosotros no tenemos presentada la demanda, no podemos obtener el beneficio de la suspensión. Entonces, es algo que se tiene que resolver en estos días, porque de lo contrario, el contribuyente quedaría en estado de indefensión y pues tendremos que presentar un amparo o algún procedimiento para poder suspender el procedimiento administrativo de ejecución de la autoridad. Esa es la otra parte muy importante. Otro punto que nos han solicitado mucho aclarar es el caso de convenios entre patrones y trabajadores por disminución de salarios para sostener la fuente del empleo. No vamos a tocar el tema laboral. Primero, yo no soy especialista en laboral y no me quiero meter en lo que no conozco. Pero desde el punto de vista fiscal, si se lleva un convenio, porque ya se están llevando a cabo, nosotros nos han traído convenios ya elaborados entre patrones y trabajadores, en los cuales disminuyen el salario, nos preguntan, oye, ¿cuál es el efecto fiscal de esto? Porque yo le estoy pagando menos de lo contratado. O sea, si el contrato dice que le voy a pagar 10,000 pesos quincenales o mensuales, bueno, estoy pagándole 5, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el efecto fiscal? Aquí tenemos que partir de la base de que el impuesto sobre productos del trabajo se retiene sobre el pago efectuado al trabajador, ¿sí? No solo convenido, sino si el pago realmente efectuado, es sobre lo que vamos a hacer la retención del impuesto sobre productos del trabajo. Entonces, en este supuesto, es muy importante que las declaraciones de retención de impuestos sobre la renta por productos del trabajo prácticamente vengan sobre lo efectivamente pagado. Y volvemos a la misma. Tenemos que verificar bien la validez de los convenios ante la Junta de Conciliación de Arbitraje que se hayan efectuado para que no tenga un efecto contraproducente fiscalmente que origine un ingreso acumulable al trabajador o la no deducibilidad para el patrón. Aquí el punto es que tengamos en la mente que en este momento es sobre lo que efectivamente se ha pagado. Por último, quisiera tocar 3 puntos que son muy importantes del decreto del 29 de abril, perdón, de 2020, de delegación de facultades, porque ese sí ya está vigente. Y hay un tema que me preocupa mucho, que es el hecho de que se delegó en las administraciones desconcentradas, son las locales, la facultad de presunción de que los actos jurídicos carecen de una razón de negocios. O sea, ya la propia autoridad local podrá presumir que
que los actos jurídicos que presentamos carecen de una razón de negocio. O sea, yo hice una operación con un tercero en el cual le presté un servicio de promoción de sus productos, de gastos de publicidad. Si la autoridad local considera que ese acto jurídico, eso que contraté y que le pagué a la empresa que se dedica a la promoción de ventas, carece de sustancia jurídica, entonces, o de razón de negocios, podrá la autoridad local, la desconcentrada, presumir que no se realizó. Entonces, si se deja en manos de ellos, sí tenemos un problema muy serio, porque tenemos que documentar correctamente cada una de nuestras operaciones, porque en el caso de que nos llegaran a revisar electrónicamente o físicamente, nos pueden rechazar ese gasto. Entonces, prácticamente ahora se vuelve ya no una necesidad, sino que ya es algo imperiosamente necesario para que nuestros gastos sean deducibles, el tener perfectamente documentado esto. Para este efecto, próximamente realizaremos una plática con gente especializada en esto, de cómo se deben materializar los actos para que la razón de negocio se considere válida. Y el otro tema muy, muy delicado es que les autorizan ya también a restringir temporalmente los certificados de sellos digitales. O sea, anteriormente era a nivel central que se autorizaba esto. Actualmente, con esta delegación, ya podrán las autoridades desconcentradas restringir el certificado de sello digital. Ustedes saben que anteriormente la autoridad ha ido evolucionando para poder presionar al contribuyente. Inicialmente eran embargos. Cuando se embargaba el SAT era así como una cosa trágica, ¿no? Después vinieron el congelamiento de cuentas. Me congelaron las cuentas y era otra tragedia. Pero ahorita, cuando ya no te dejan operar, no te dejan facturar, prácticamente están matando a la empresa. Entonces, esta parte es la más delicada, yo creo, de todo lo que se está manejando ahorita por parte de la autoridad como presión para pago de impuestos. Por eso, en la próxima sesión nos va a acompañar el licenciado Rafael Higueras. Él fue administrador de servicios al contribuyente y de recaudación dentro del SAT y es experto en el tema para platicarnos abundantemente sobre cuáles son los supuestos en que la autoridad puede restringir el uso de los sellos o cancelarlos y cuáles son las medidas que las empresas deben tomar en cuenta para poder evitar caer en ese supuesto. Pues les agradecemos mucho su atención. Espero que haya sido de interés esta reunión e insistimos en que cualquier comentario, información y demás que consideren conveniente hacernos, nos los hagan llegar y en las siguientes reuniones desahogaremos o vía correo electrónico les contestaremos. Les agradezco a todos su participación, especialmente al doctor Eduardo Lima por la brillante exposición que nos dio y saludos a todos, cuídense en esta época, sobre todo que es el momento crítico de la pandemia. Muchas gracias, Pedro. Ahí te busco para ver otros detallitos, ¿no? Gracias, Rogelio, y un abrazo a todos los socios de tu asociación de despacho. Ok, gracias, cuídense, estamos en contacto, adiós. Hasta luego. Bye. Gracias.